Muy buenas, continuamos en las entrevistas de Aula Magna hablando de literatura y hoy nos acompaña una de las referentes de la literatura actual aquí en España, Vanessa Monfort, con su último libro, La mujer sin nombre. Muchísimas gracias, Vanessa, por dedicarnos estos minutos y dedicar estos minutos a Aula Magna y acercar a todo el público joven la literatura. Al revés, gracias a ti. Para comenzar, querría preguntarte, Vanessa, esta nueva obra presenta la historia de María Lejarraga, un personaje que debería ser un referente literario aquí en España, pero que no llegó a serlo. ¿Qué te enamoró a ti como escritora de este personaje? Bueno, a mí me enamoró del personaje que es un clásico perdido. En realidad es como si hubiéramos perdido por el camino a Benavente. Es una de las autoras, de los autores más importantes del siglo XX español. Es autora de 90 obras, entre las cuales están desde El amor brujo de Falla, que escribió con Falla, hasta Canción de cuna, que fue una de las obras más representadas de la época. En Broadway tiene 5 adaptaciones al cine, casi nada, una en Hollywood, otra por Garci, pero luego es que además es la protagonista del fraude literario más importante de nuestro país, porque sus 90 obras las escribió parapetada, escondida, tras el seudónimo de Gregorio Martínez Sierra, que era su propio marido, director de escena, que es a quien se conoce como padre del modernismo teatral y que estudiamos hasta el año pasado, se le estudiaba en las oposiciones para maestro de literatura. Actualmente, O sea, que no es que no me enamorara, es que me ha creado adicción. Actualmente se está dando voz a muchísimas mujeres de la historia que estaban silenciadas. ¿Crees que es una tendencia o es más bien una necesidad histórica? Bueno, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que empezamos un proceso de la tercera ola feminista, ¿no? De que quizá estaba más volcada en que las mujeres contemporáneas pues diéramos un paso más en la conciliación y en, bueno, ya teníamos una serie de derechos sobre el papel, ¿verdad? Pero esta generación de transición que somos, y digo generación porque es como cada 20 años hay un corte generacional, ¿no? Pues digamos que nos ha tocado a nosotras ponerlas en práctica, esos derechos, y no está siendo fácil ejecutarlos, ¿no? Y en Mujeres que compran flores, por ejemplo, había un personaje que decía que las mujeres actuales somos un software muy revolucionario intentando instalarse a toda costa en un ordenador todavía obsoleto, y por eso se cuelga y se cuelga en muchos aspectos, ¿no? El ordenador obsoleto es la sociedad, evidentemente. Bueno, pues creo que eso ha derivado en un proceso de recuperación de la memoria histórica de la mujer, parecido al que pudimos vivir con el proceso de recuperación histórica de la guerra civil, solo que en este caso afecta a todo el planeta y no solamente a nuestro país, no a 3 años, sino a 2 milenios y al 50% de la población mundial. O sea que hay mucho que cavar. Yo creo que sí, que estamos en un proceso en el que ahora se está hablando pues, de todos esos referentes, pues que no solamente a las mujeres, como a ti, como a mí, pues por ejemplo a mí como dramaturga, me encantaría haber sabido que había otra dramaturga en los años 30 que había sido capaz de estrenar en Broadway o en el West End londinense, o que había parido clásicos como El amor brujo, que todo el mundo, o sea, que es quizá uno de los ballets más representados, bueno, el más representado a nivel español, seguro, pero uno de los más representados en las orquestas de todo el mundo. Me habría dado ánimos, porque yo me hice dramaturga y novelista, sobre todo dramaturga, cayendo en un pozo sin fondo pensando en que no tenía referentes en España, y menos antiguos, tenías ¿no? un referente y uno además de los más importantes a nivel internacional. Entonces a mí me encantaría haber sabido eso a una edad temprana, igual que me encantaría haber conocido a Maruja Mayo, que es una de nuestras pintoras más reconocidas de la generación del 27. Entonces ahí hay una especie de pozo que fue el siglo XX, de las vanguardias, donde en las vanguardias ha habido siempre como puertas en la historia en las que se han colado mujeres, porque en el caso de María Lejárraga es un caso curioso porque se autosilenció al principio, que luego si quieres nos preguntamos el porqué, que de eso un poco va la novela, y luego digamos que la silenciaron posteriormente también, porque esta mujer escribió esas 90 obras, se sabe desde los años 60 en el ámbito universitario, pero siempre ha habido quien le ha intentado poner muros a esa investigación, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido sacarlo y hacer la primera obra de ficción que defiende con pruebas
esto para el gran público, para que no se quede en el ámbito universitario, ¿no? Pero es que hay muchos otros referentes femeninos que nosotros deberíamos de conocer a una edad temprana, pero no solo las mujeres, los hombres también, para saber que ese 50% de la población mundial también ha colaborado en que intelectualmente seamos lo que somos. Es importante. Estabas hablando de los referentes intelectuales del entorno académico. Hay muchos autores que manifiestan que Lejarraga no fue autora, sino coautora de su marido. Tras profundizar en su historia, ¿qué le respondería a estos académicos y académicas que hablan de coautoría y no autoría? Que no tienen claro lo que son los derechos de autor. Así. Directo. Sí, es que, vamos a ver, hay un problema y es que hay gente que no tiene claro lo que es un derecho de autor. Si perteneces al mundo académico, a lo mejor no lo tienes tan claro, porque no vives de ello. Yo es que soy escritora y tengo claro que escritor y propiedad intelectual se genera cuando te sientas y escribes, y eres tú el que escribe. Es decir, a mí que una persona te dé devoluciones sobre tu obra, te ayude a poner un título o incluso te la encauce y te diga, oye, y si te escribes una de gitanos que está de moda con el amor brujo y tú vas y la escribes, pues el otro no es coautor. Yo esto lo he escuchado, o sea, lo he escuchado en una mesa redonda conmigo delante. No, es que parece que ella no podría haber escrito todo eso sin estar iluminada de alguna manera por el genio de otro, ¿no? Da igual cómo te ayuden. Es que es como si a mí me encarga el Centro Dramático Nacional una obra sobre María Lejárraga, en este caso fue así, y bueno, pues ya que lo firme el productor conmigo, ¿no? ¿Podría ser una causa de paternalismo hacia las mujeres creadoras? Yo creo que sí, yo creo que es que en el fondo hay determinados sectores que todavía no creen en la capacidad intelectual o en la calidad de la creación artística femenina, en el mismo grado por lo menos, ¿no? Entonces, vamos a ver, en el caso de María Lejárraga hay una serie de cartas que ya se lleva al exilio, que no utiliza nunca, porque no quiere destruir la memoria también de un muerto, aunque sí ella se declara coautora en sus memorias, que es algo que se agarran algunos académicos. E incluso alguno que me ha reconocido, vale, pero si fuera autora total, estamos atentando contra lo que ella quiso. Bueno, ella quiso eso, pero se murió a los 100 años en una mecedora traduciendo a Pirandello, no sé cómo explicarte, no fue de un accidente, si hubiera querido destruir esas pruebas lo habría hecho, habría dejado un paquetito. Entonces, en esas cartas, ¿qué hay? En esas cartas hay una correspondencia con Gregorio, con su marido, durante un montón de años, en las que él le pide y acusa recibo acto por acto de la mayoría de las obras. Y le dice que si no, no pueden seguir ensayando, que le mande el segundo acto, que los actores, que patati y patata. E incluso cuando se separan, porque hay un triángulo amoroso muy tremendo, porque luego la novela tiene pues muchos ribetes también de personaje shakespeariano, ¿no? O sea, por eso es un personaje bastante divertido a nivel novelesco. Cuando se separan, él se da cuenta que no puede seguir escribiendo sin ella, pero es que ella sin él tampoco, porque Gregorio Martínez Sierra no es su marido, es su seudónimo. Y casi toda su obra, por no decir toda, la ha escrito y ha tenido éxito con el nombre de Gregorio Martínez Sierra, con lo cual si él se va con su nombre, porque es el suyo, claro. Y entonces, ¿cómo siguen? Entonces están atrapados por una firma exitosa. Bueno, pues cuando se separan, él dice cosas como, bueno, estoy intentando escribir con Marquina para nutrir nuestro repertorio, pero evidentemente Eduardo Marquina se escribía a él, decía, vale, tú diriges, que es lo tuyo, pero la autoría no la cede. Bueno, incluso le pide una obra para Marquina porque dice que no le sale estructurar en actos y no sé qué, que es más poeta que dramaturgo, y entonces María le escribe por una deuda un poco de un favor que les hizo, le escribe una obra a Marquina, que él luego versifica, o sea, escribe una obra a Marquina y otra a Arniches, la propia María Lejárraga, por un tema con la compañía que tenía. Pero es que ahí Gregorio Martínez Sierra dice cosas como, fíjate que hasta estoy intentando empezar a escribir yo. Estamos hablando de los años 30, cuando ya ha publicado, estrenado todo. Y le estoy perdiendo incluso miedo a los diálogos. Se puede demostrar que él no había escrito todos los textos anteriores. Y respecto a lo que me has comentado... Es que no lo dice ella, es que ella nunca lo dijo, es que lo dice él, es una confesión en forma de carta. Entonces, bueno, evidentemente, ¿qué genera propiedad intelectual? Por eso digo que el que defienda una coautoría es que no tiene claro lo que genera derecho de autor. Propiedad intelectual, que es una propiedad mercantil, como que tiene un piso, no la genera una idea. Tú no puedes ir a un registro de la propiedad intelectual o a la SGAE y registrar una idea, porque eso no deriva derechos de autor. Tienes directamente que crearla.
Y hablando de todas estas cartas, Vanessa, no es solo una novela histórica y no es solo una novela de todo lo que ha supuesto para María Lejárraga toda su obra, sino también es una novela de amor. ¿Cómo se pueden mezclar estos dos géneros sin dejar de lado la realidad y haciéndole un homenaje, como lo has hecho a toda la historia de María? Hombre, es que quizá lo interesante de este personaje, como te decía, es que es un personaje literario completo. No todos lo somos. Yo personalmente sé que no lo soy. La única vez que he hecho un poco de ficción sobre mí misma, porque por lo demás no me interesó nada, pues no me intereso yo porque le voy a interesar a un lector. O sea, quiero decir que tú y yo podemos ser interesantes como personas, pero igual no funcionamos como personajes literarios, porque para eso habría que ponernos una lupa de aumento del 500% y convertirnos en personaje literario, llevarnos al extremo todos nuestros rasgos. María Lejárraga los tiene ya per se. Para ser un buen personaje literario tienes que tener tales contradicciones humanas, tienes que cruzar guerras, revoluciones y vivir todo en primer plano, como le ocurre a ella. O tener un triángulo amoroso tan kafkiano como el que ella vivió. Ten en cuenta que María, por eso digo que a veces tiene ribitos shakespearianos, de repente se encuentra que cuando ella vuelve de un viaje largo, porque ella era muy independiente, también viajaba muchísimo, una mujer casada de esa época no viajaba por todo el mundo sola, ni de casualidad, pues bueno, ve que ha empezado una relación, o se lo teme Gregorio con esta mujer, que es la grandísima actriz diva del teatro ya, o sea, que tenía trabajando para él a la mejor, y además empezó a trabajar para la compañía, a la mejor actriz del momento y al mejor escritor del momento, ya ni siquiera pongámosle género, o sea que tonto no era. Y él era un gran director. Entonces, claro, Catalina, yo estoy segura que en ese momento Catalina Bárcena no sabe que la mujer de su amante es quien escribe por él. Y ella ingresa en la compañía cuando entiende por qué no se libra de su mujer. Pero es que no puede. Es más, yo creo que no puede y no quiere, porque no le interesa, evidentemente, porque yo creo que también la quería a su manera y de hecho, si no, pues hubiera ido con Catalina antes probablemente y ese triángulo se mantuvo en equilibrio durante 11 Por largos la años. correspondencia de cada uno de ellos. Claro, son todos interdependientes, pero es que, claro, se da una circunstancia en la que María, en algunas ocasiones, escribe los papeles que el amante de su marido Va a representa interpretar. y que la otra no lo sabe. De tal manera que hay veces que empieza a escribir bastante sobre triángulos amorosos y el papel que le cae a Catalina es el de la mujer abnegada que tiene que cargar con las infidelidades del marido como para que se pongan sus zapatos, con lo cual hay una especie de venganza literaria y teatral ahí en marcha que es muy interesante de ver, ¿no? Pero bueno, que para ella tuvo que ser muy duro. Y bueno, esto estalló por los aires a los 11 años. Por eso digo que si no, pues no lo habría dejado. Yo creo que ya Catalina se ve que dije hasta que hemos llegado y se queda embarazada. Entonces, al quedarse embarazada, estalla todo por los aires y María, que escribió mucho en contra de la hipocresía social, no quiso hacer lo que hacían muchas mujeres de la época y muchos hombres, que era tener Mirar para otro lado. y mirar para otro lado y tú no reconoces a ese niño y aquí paz y después gloria. No, ella parece ser que fue la primera que le dijo tienes que reconocer a ese niño. Ellos no tenían hijos y bueno, llegan a un acuerdo para que ella, por lo menos en el extranjero, cobre por primera vez los derechos de las obras como coautora, pero es que insisto en que eso ya es injusto. Primero, porque si yo tuviera que vivir de mis derechos en el extranjero, pues no me podría dedicar a esto, porque tu mercado natural es donde tú Está estás fuera. trabajando. Pero bueno, así encontramos, pues a partir de los años 30, en Broadway, en el Broadway Theater, un cartel y un programa de canción de cuna que está, Cradle Song, firmado por los dos por primera vez, ¿no? Pero como no había internet, no se formaba escándalo, porque allí nadie iba a venir, fíjate, para que hubiera un español en Broadway, que hubiera Si visto lo el viera y lo reconociera. no, nadie se enteraba en España, con lo cual no se montaba escándalo. Para terminar, me gustaría preguntarte, como escritora, ¿con qué enseñanzas te quedarías de la vida de Lejárraga? Pues mira, sobre todo en un momento como este, como me tuve que confinar con ella en la última etapa de la novela, fuimos compañeras de piso, yo creo que es una lección de supervivencia. Esta mujer sobrevive al amor, al desamor, a la guerra, al exilio, a reinventarse como escritora y como persona. Y luego yo creo que también su parte feminista, como funda el Lyceum Club, como siempre creyó en la educación de la mujer, funda por primera vez una asociación, la Cívica de Mujeres
desempleadas a las que da desde economía, literatura, tienen un grupo de teatro que dirige Lorca, en fin, un grupo amateur. Ella tuvo una gran implicación social. Vamos, hay un discurso en las Cortes que da sobre las manos de un campesino a sus compañeros del Partido Socialista que te quedas alucinado de cómo defendía también a los más desfavorecidos, no siéndolo, que todavía tiene más mérito. Yo creo que es un personaje que te deja un recado. Te deja un recado, te obliga, a mí personalmente me ha obligado a preguntarme qué casilla ocupo en el tablero de la vida. Como escritora, como mujer, pero sobre todo como ser humano, ¿no? ¿Qué implicación tengo? ¿Cuál es mi casilla? ¿La que me han dado? ¿Cuál quiero tener? Si no es la que ocupo, la que quiero tener. En fin, es, y como te decía, una gran lección de supervivencia. Pues muchísimas gracias, Vanessa Monfort, por habernos acercado tu libro y haber hablado de este personaje que es tan importante que recuperemos tanto para las generaciones actuales como para las futuras y, por qué no, para nuestros mayores que conozcan qué es lo que se ocultó y cuál es la verdadero origen de muchas de las obras que tan importante le damos ahora mismo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti.